Segunda de Crónicas 26, versículo 3 al 5. Gloria a Dios, cuando usted lo encuentre, avise con un amén. Amén. Gloria a Dios. En esta noche quiero enseñar, al mismo tiempo es una especie de enseñanza y prédica, porque el tema, le puse tema, y el tema es: ¿por qué no prospero? ¿Por qué no prospero? Si busco a Dios, si sirvo a Dios, ¿por qué no prospero? Y vamos a aprender de esto, amén. Algo muy interesante. Usted necesita, gloria a Dios, porque usted está aquí, y por los que puedan ver este video, esta prédica a través del Facebook, a través de YouTube. Dios bendiga sus vidas por el tiempo que se toman para escuchar y recibir esta palabra. Segunda Crónicas 26, versos 3 al 5 dice, gloria a Dios. Voy a necesitar las citas en la pantalla también, por favor. Dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Verso 3 dice: entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Voy a repetir esta última línea que dice el versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Diga conmigo: en estos días en que Usías buscó a Dios, Dios le prosperó. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu presencia en este momento, en este lugar, por tu Espíritu Santo, por tus ángeles que están en este lugar también, porque los cielos están abiertos, Señor, sobre este lugar. Y tu gloria y tu bendición está con nosotros, sobre nosotros, Señor. Gracias por tu paz, gracias por tus bendiciones. Pido, Señor, que bendigas, que tu bendición se pueda transmitir, pueda fluir, pueda proyectarse, Señor, hasta cada hogar, hasta cada persona. No importa si nos está viendo a través del internet, Señor, que tu bendición, que tu paz, que tu presencia pueda hacerse sentir en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pido, Dios. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios y puede sentarse. Leyendo esta cita donde dice: y en los días de Zacarías, Usías buscó a Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. En los días que él buscó a Jehová, Jehová le prosperó. Y a veces cuando leemos esto, como que decimos: qué rico, qué lindo se lee, qué lindo se escucha, qué maravilloso que cuando tú buscas a Dios, Dios te prospera. Cuando tú te das a buscar a Dios, tú puedes ver la bendición de Dios en tu vida. Qué lindo es eso, que uno llega a la iglesia, llega y comienza a buscar a Dios y comienza a portarse bien, y que todo comience a fluir bien y a operar para bien y todo. Pero a veces esa no es la misma historia de todos. A Zacarías, al rey Usías le pasó de esta manera. Algunos hermanos también experimentan estas cosas, pero la mayoría quizás es al contrario. Yo he visto personas testificando y diciéndome: pastor, yo vine al Señor, yo comencé a ofrendar, comencé a diezmar y perdí el trabajo. Comencé a ir a la iglesia. Hay gente que dice: comencé a ir a la iglesia y todo comenzó a afectarse, a
de una manera, comencé a ver cómo las cosas se empeoraron. Y uno dice, pero ¿por qué a mí no me pasa lo que le pasó al rey Usías? ¿A qué se debe? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué en lugar de que porque uno viene a Dios con la expectativa de que todo comience a funcionar mejor, y a veces nos encontramos con la sorpresa de que en lugar de ir para arriba sentimos que vamos para abajo? En lugar de que todo sea más bonito y todo y encontremos paz en todo, todo mundo pareciera que se vuelve en contra de nosotros. Jesús advirtió de estas cosas. Jesús dijo, yo no he venido sino a ponerlos en guerra, a darles espada, a ponerlos en guerra, la suegra contra la nuera, el hijo contra el padre. Y así dijo Jesús, que íbamos a estar en medio de lobos rapaces, y que fuéramos mansos como una paloma y astutos al mismo tiempo como la serpiente. Amén. Así que la pregunta es, ¿por qué no prospero? ¿Por qué cuando busco, cuando voy a la iglesia, cuando ayuno, cuando ofrendo, diezmo, y en lugar de ver que me suban el cheque, el salario, el sueldo, a veces comienzo a sentir que se me arruina esto, se me afecta lo otro, y uno se confunde? Ahora, hay respuesta, y la pregunta, vamos a continuación a buscar las respuestas en la palabra de Dios. Número uno, antes que nada, Dios limpia bien el terreno. Cuando Dios comienza algo, cuando Dios quiere sembrar, cuando Dios quiere construir, cuando Dios quiere hacer algo, primero lo que hace es demoler. Primero lo que hace es tirar. Primero lo que hace es comienza a arar la tierra. Y la tierra para ese momento está con cardos, con espinos, con piedras, con rocas. Y entonces el Señor comienza a arar. Y es ahí donde uno se comienza a incomodar. Es ahí donde uno comienza a ver a sentir ese dolor, esa incomodidad, esa inquietud, y como que lejos de que viniera una suavidad, viniera aquella bendición inmediata, uno comienza a sentir que Dios comienza a quitar cosas en uno. Que Dios comienza a remover cosas que uno ya estaba acomodadas a ellas. Y como que es duro volver a comenzar. Es duro estar en terrenos donde no has estado antes. Es duro en esos momentos. Entonces uno ahí como que no ve a Dios. Uno ahí como que se ciega, se nubla y dice, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué ahora si yo estoy comenzando? ¿Por qué ahora, Señor, me está faltando? ¿Por qué ahora me está pasando? Y la Biblia dice en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado, Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Diga conmigo, oye y entiende. Y dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Amén. Según su capacidad. Amén. Ahora, si usted ve la parábola del sembrador que tira la semilla, Jesús dice que la semilla que cayó junto al camino es aquel que oye la palabra, pero no la entiende. Entonces vienen las aves, vienen los demonios y se comen la semilla y se pierden. Luego el que cae sobre piedra es aquel que escucha la palabra y en el momento la recibe con gozo. O sea, no la digiere, no la entiende. La digiere, la come, la recibe con gozo, pero dice la Biblia que luego cuando viene el problema, dice la Biblia que se seca porque es de corta duración, no tenía raíz. No tenía lo que lo hace a uno sólido. Amén. ¿Qué es lo que nos hace sólidos? Amén. ¿Qué es lo que nos hace estables? El crecimiento,
la madurez, el tiempo necesario que uno necesita, a veces toma un tiempo para llegar a estar estable en la vida. Nos cuesta, entonces eso no es de la noche a la mañana. Eso no se logra entrando por la puerta, gloria a Dios, aleluya, y ya lo tengo. La Biblia dice que el justo, antes de quedarse de pie, caerá 7 veces y tendrá que levantarse 7 veces. Pero el libro de Job dice que después de que se levante 7 veces quedará estable. A veces las cosas no van a pasar del momento. A veces uno recibe la palabra y uno la toma con alegría porque es palabra de Dios. Pero el proceso de ser estable, de ser constante, no es algo que todos están en el mismo nivel. Es algo que llega. Es algo que se obtiene con perseverancia, con lucha, con esfuerzo, con trabajo. Nos toca, tenemos que tener paciencia, tenernos paciencia y saber que Dios está con nosotros aunque caigamos, aunque resbalemos, aunque tropecemos. Dios te ama y Él no va a renunciar a ti siempre y cuando tú estés dispuesto a levantarte, siempre y cuando tú estés dispuesto a seguir adelante. El Señor te va a volver a restaurar. Jesús le decía a Pedro, ¿me amas? Y pero Señor, tú sabes que te amo. Pastorea entonces. ¿Me amas, Señor? Tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Y se puso triste. Señor, tú sabes todo. Y que Pedro, lo que Jesús estaba haciendo con Pedro era asesorándose. Pedro, ¿todavía está dispuesto a echarle ganas? Ese me ama, ¿todavía está dispuesto? Todavía estás dispuesto, todavía quieres perseverar, todavía quieres intentarlo, todavía quieres estar conmigo. Entonces adelante. Si todavía estás dispuesto, yo te perdono. Si todavía quieres amarme, entonces yo te restauro. Si todavía quieres echarle ganas, entonces no te detengas. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante, porque yo estoy contigo. Señor, tú sabes que te amo, pero te fallo aunque yo no quiera. Te fallo aunque no es mi plan. Yo no te quiero, pero Pedro, tranquilo. Si me amas es todo. Sigue adelante. ¿Estás dispuesto? Sigue adelante. Levántate. Pero nunca te rindas. Nunca. Hay gente que se auto condena. Y dice, no, ya para qué, ya Dios conmigo. Y se rinden. Y se van. Eso le pasó a Judas. Judas se vio tan mal en el asunto que fue a ahorcarse. Pedro igual. Pedro y Judas cometieron pecados ahí. Fue algo simultáneo, como Pedro negando y aquel traicionando. Pero dicen que Judas se equivocó de árbol. Porque Judas tenía que ir a la cruz, no a ahorcarse en un árbol. Se equivocó de madera. Tenía que venir a la cruz. Y hay gente que actúa como Judas y dice, yo ya no la hice, yo me rindo, me voy. Y ahí es cuando el enemigo gana. Pero tú tienes que venir a la cruz. No importa cuántas veces peques, falles. No importa cuál sea tu situación, Dios te ama y Dios está dispuesto a perdonarte, a restaurarte, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Nadie entiende la misericordia de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. La gente no entiende que el que más sufre cuando alguien se va al infierno es Cristo. No la mamá, no el tata, ni el pastor. El que más llora es Cristo cuando un alma se pierde. Es el que más sufre. Cuando un alma se va al mundo, se entrega al pecado, se rinde a las corrientes de la iniquidad y se deja llevar por sus fuerzas. El que más sufre es Dios, porque Él es tu creador, Él es tu Dios, Él te ama. La Biblia dice que somos tesoro especial, la niña de sus ojos, somos la corona de la creación.
Eres el ser más especial que Dios haya creado sobre la tierra. ¿Cómo que a Dios no le va a pesar que alguien se pierda? Cierto que Dios es amor y fuego consumidor, pero solamente Él sabe lo que hace. Pero algo sí sé, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que Él vino a salvar al mundo, no a condenar. Él vino a salvarte, Él vino a levantarte, Él vino a restaurarte. No importa cuántas veces. Él es un Dios de amor. Y si algo feo te pasa en la vida, no es que Dios se complace en herirte, en hacerte sufrir. No, es que Dios te quiere hacer reaccionar, te quiere hacer entender que Él te ama y que tus decisiones tienen consecuencias, pero no es Él. La Biblia dice en el Salmos 34:21, matará al malo la maldad. No es Dios que destruye al hombre, es el pecado. Es las consecuencias de nuestras decisiones malas las que nos destruyen. No es que Dios lo destruye, son nuestras consecuencias. Amén. ¿Me está siguiendo? Entonces, lo primero que Dios hace es limpiar el terreno. ¿Por qué Dios lo limpia? Para que, número uno, la semilla no se pierda. Amén. Y permanezca y pueda dar fruto abundante. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo primero que Dios hace cuando el hombre viene a Dios, cuando la mujer viene a Dios, es que Dios comienza a limpiar, comienza a arar. Y eso nos incomoda y uno siente, pero Señor, ¿por qué en lugar de sentir rico siento feo? ¿Por qué en lugar de reír lloro? ¿Por qué en lugar de irme bien siento que me va mal, que me desgarro, que me rompo, que me desintegro? ¿Por qué si ahora que comencé a ir a la iglesia ¿De qué cosa nos limpia Dios? De todo aquello que te pueda perjudicar para que la palabra de Dios crezca. Pueden ser tus amistades, tus relaciones, puede ser tu trabajo, puede ser, yo no sé, sabe Dios, tú sabrás, quizás no lo sabes, pero Dios sí sabe. Él sí sabe qué es lo que te puede afectar, qué es lo que puede afectar que la semilla crezca. Entonces, ¿qué hace Dios? Quitarte, podarte, limpiarte de todo aquello que puede impedir que la palabra de Dios crezca en ti. Y a veces uno siente que se le rompe el televisor. Y uno dice, diablo mentiroso. No es el diablo. Es Dios que te quiere quitar de la televisión, porque ahí pasas sentado, como que estuvieras ahí amarrado, clavado, como que el diablo lo tiene a uno atado ahí, amarrado, ahí clavado, para que no se levante. Y hay gente que se la pasa. Y Dios, en un Dios de amor y misericordia, dice, eso te está obstaculizando, te voy a limpiar. Que te quitaré la televisión, te quitaré el celular, te quitaré la computadora, te quitaré el coche. Sí, porque eso pasa. Hay gente que no puede crecer a veces porque tiene tanta. La Biblia dice en el libro de Hebreos que despojémonos de todo peso que nos asedia y del pecado. De dos cosas la Biblia dice que hay que despojarse. Amén. De dos cosas hay que despojarse. Y hay cosas que tú estás cargando que no te permiten llegar a ningún lugar. Porque sí, tú quieres avanzar, pero hay cosas que te tienen inmóvil. Hay relaciones en nuestra vida que no nos permiten consagrarnos, santificarnos. Hay relaciones tanto sentimentales como relaciones sociales. Entonces Dios tiene que limpiarnos. Y uno viene a Cristo y lo deja a la novia. Bendito Cristo. ¿A cuánto le ha pasado eso? Mucho. ¿Ah? Yo me convertí al evangelio y mi esposa, la que ahora es mi pastora, me rompió. Digo, ya no más, hasta aquí se acaba. A veces nos toca pasar por eso. Cuesta. Pero es que Dios primero limpia. Dios primero, ¿verdad? Prepara el terreno
para que la semilla pueda dar fruto. ¿Por qué? Porque la semilla que cae entre espinos, dice la Biblia que son aquellos que la reciben, pero los afanes de esta vida, los afanes de esta vida impiden que la semilla crezca. A veces el trabajo, a veces el afán de querer volverse rico, de querer prosperar, no te da tiempo para venir a la iglesia. Y la semilla se muere, y la gente se enfría, y la gente ya no ora, porque llega demasiadamente cansado a su casa para leer la Biblia, o para venir o muy tarde para venir a la iglesia. Y si Dios hiciera misericordia, muchos perdieran el trabajo. Y muchos verían eso como el diablo, cuando podría ser la mano de Dios tratando de limpiar y podar tu vida. Pero no entendemos eso, porque tenemos una mente tan materializada, tan entenebrecida, tan ciega, que no entendemos que Dios nos ama. Cuando a mí me pasa algo malo, algo aparentemente feo, negativo, yo no veo al diablo, veo el amor de Cristo. Digo yo, esto es porque Dios quiere sanar, limpiarme, librarme de algo que me puede producir un gran daño. Y a veces uno no entiende, pero a la vuelta del tiempo uno se da cuenta y dice, Señor, gracias, porque tú me sacaste de allá, me moviste de acá. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado ahí? ¿Qué hubiera pasado si Dios no me hubiera quitado esa novia? ¿Qué hubiera pasado si Dios, sí, en muchas cosas, seguramente no estuviéramos aquí? Amén. Lo otro que Dios hace es que Dios es el único que prospera sin añadir, sin traer tristeza. Y su bendición es absoluta y completa. Porque uno dice, ¿por qué no prospero si cuando yo busco a Dios, por qué no me pasa lo que le pasó a Usías? Ahora, antes de añadir esto, de proseguir en este punto, yo quiero volver un poquito atrás, donde dice la Biblia que la buena tierra es aquel que escucha la palabra y la entiende. Y mi pregunta es, ¿quién entiende la Biblia al principio? Nadie. Entonces significa que si le escucha y le entiende y es buena tierra, es que no es que le escucha ahora y ya inmediatamente la entiende, sino que es un proceso. En el proceso que usted está aquí, que usted y yo estamos, nos toma un tiempo para llegar a ser buena tierra, toma un tiempo para llegar a entender la palabra, llegar a entender a Dios, llegar a entender sus planes, llegar a entender sus propósitos. A veces nos toma décadas, nos toma años, nos toma un buen tiempo. A veces el hombre comienza a entender a Dios ya cuando está en camino a la tumba. Es bien complicado entender el propósito, el amor de Dios. Porque cuando Dios quiere hacer algo en uno se impone, se interpone y no deja que Dios trabaje. No sé si me estoy dando a entender, pero muchas veces Dios está queriendo limpiar tu vida, quitarte algo y te dice, no, Señor, esto no se va. Esto es mío, esto me lo dio Dios. Y entonces uno no tiene la capacidad de soltar en el nombre de Jesús y confiar en Dios. Porque uno siente que depende de depende de ella, depende de aquello, y que si lo deja ir, se va a morir de hambre. Cuando no entiende que el que lo prospera, el que lo alimenta, el que lo llena, el que lo sustenta, el que le provee, el que lo calza, lo viste, es Dios. Que te corro del trabajo, pues córreme. Si esto no me lo diste tú, me lo dio Dios. Y cuando una puerta se cierra, Dios me abre otra mejor. Pero uno, para llegar a entender eso y convertirse en buena tierra, toma un proceso de podamiento, de limpia, de aramiento, donde Dios comienza a mover escombros, piedras y cortar espinos, arrancar, y eso duele. Entonces, la buena tierra tiene dos características. Una que recibimos, escuchamos, y otra que aprendemos a entenderla. Esa es la característica que usted no ve en la tierra, en la semilla que cayó junto al camino, entre espinos,
y entre piedras. Pero la que cae en buena tierra tiene esta característica, que no solo la recibe, sino que la entiende. Y para que alguien comience a entender que Dios lo ama, y por qué tiene que congregarse todos los cultos, y por qué tiene que venir a orar, por qué tiene que ayunar, porque hay gente que todavía no ha entendido que tiene que orar. Hay gente que hasta este día no entiende que tiene que leer la Biblia, no entiende que tiene que dejar de oír muchas cosas y de hacer otras. No entiende. Y llegar a entender eso, que es por tu bien, que es por tu salud, por tu bienestar y por tu prosperidad. A veces a muchos les toma un tiempo, a otros les toma 2 y a otros muchos tiempos. Yo al principio me costó mucho, pero no fueron años, fueron quizás meses. Pero hay otras cosas que me han tomado años. Y hay otras cosas que hasta este día me siguen dando lata. Que yo tengo que aprender a entender que es por mi bien que Dios me quiere alejado de otras cosas. Oh, qué silencio. Esto, la palabra de Dios corta aquí, corta allá. Amén. Y esos silencios son buenos porque es cuando, están llegando y muchas cosas se te vienen a la mente por el Espíritu Santo. Y dice, cabezón, escucha bien que lo que dice el pastor te está... y a su nombre. Eso es así. Entonces la palabra de Dios dice, Dios es el único que prospera sin traer, sin añadir dolor, tristeza, consecuencias. La Biblia dice, Juan, tercera carta de Juan capítulo, solo tiene un capítulo, versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dios dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Amén. Y que tengas salud. Amén. Así como prospera tu alma. O sea, ¿la salud viene antes de la prosperidad del alma? ¿O qué prospera? ¿Qué tiene que prosperar? ¿Tu alma o venir salud? Dice, así como prospera tu alma. O sea, cuando tu alma prospera, cuando tú creces, amén, en lo espiritual, cuando tú creces internamente y prosperas y comienzas a dominar tu carácter, comienzas a controlar tus hábitos, tus actitudes. Cuando prosperas en el alma, en lo espiritual, en lo interno, entonces viene salud. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que prosperes en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no solamente te quiere hacer salvo. Dios quiere que tengas un buen matrimonio, unos excelentes hijos, que tengas una buena vida, que vivas bien, que tengas no solo para ti, sino para darle a otros. Eso no es pecado. Las bendiciones no es pecado porque Dios las trae como añadiduras. Ahora, las bendiciones nunca es el objetivo. Hay gente que busca a Dios con el objetivo de ser bendecido y no es así. Usted tiene que buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, nada más. Las bendiciones llegan como efecto dominó, llegan por sí solas, como consecuencia de que estás buscando el reino y su justicia. Llegan. Tú creces en el amor, tú creces en la palabra, tú creces en la oración, tú creces en los dones, en los frutos del Espíritu. Y Dios te abre puertas y te ofrecen mejor trabajo y te va bien. Y tú no te explicas cómo tú estás bendecido, cómo a ti te pasan cosas tan lindas que a otros que llevan años esperando haciendo fila no le ocurren. ¿Por qué? Porque Dios primero, las bendiciones de Dios son completas, son absolutas. Pero eso primero tiene que comenzar. Antes de Cristo decirle al paralítico, levántate, primero lo perdonó.
Imagínate un Dios que le diga al paralítico, levántate, toma tu cama, tu colchón, tu lecho y vete. Y te llevas tus pecados también. Ese sería un mal Dios. Se sana, lo levanta, le sanó el parálisis, pero se va al infierno. No tiene sentido. Es irónico o insólito. Es una ironía que Dios me haga rico a mí, o sea, millonario, me gane la lotería y me vaya al infierno. Le pegue al gordo y a la gorda y me vaya al infierno. Eso no tiene sentido, familia. Primero Dios quiere salvarme. Amén. Asegurarse que yo vaya al cielo y después lo demás por añadidura. Yo digo, Señor, una vez yo llegue al cielo, no me importa si es enfermo, si es aquello. Lo importante es que llegue. Ya no me importa si voy peinado, planchadito. Lo importante es si llego caminando, corriendo o arrastrado. Lo que yo quiero es llegar. Y a su nombre. Y a su nombre. Esa es la meta. La meta, el punto es llegar. No es como nos despachemos de esta vida. Porque Eliseo murió enfermo de una enfermedad. A otros apóstoles le quitaron la cabeza. Los peinaron con espada. En otras palabras. Sí. A veces no importa cómo es que nos vayamos, porque todos decimos, yo quiero morir, decía Pepito, como mi abuelo, dormido. Ay, qué lindo. No, hermano, no es que durmió dormido en la cama, se durmió manejando. No importa cómo nos vayamos. Si dormidos en un volante o dormidos en la cama, lo importante es que lleguemos al cielo y a su nombre. Dale un fuerte aplauso a Cristo porque Dios es bueno. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios es el único que prospera sin añadir tristeza y su bendición es absoluta o completa porque te bendice en todas las cosas. Él es el que enriquece al hombre y no añade tristeza. Porque hay tipos que se enriquecen, se vuelven ricos, pero pierden, ¿sabe qué? A costa del matrimonio, a costa de la familia, a costa de la salud, se vuelven ricos. A costa del ministerio, porque muchos han abandonado el ministerio y son millonarios. El puertorriqueño dice que era pastor y que ahora canta y que es muy famoso, don Omar. Imagínense. Dejó el ministerio porque el ministerio no le producía igual como dice la mexicana esta rubia que se hizo cristiana y se apartó porque la iglesia no le producía, no podía cubrir sus gastos. Yuri dejó el evangelio y se dedicó otra vez a lo mismo. Yuri, no sé. El punto es eso, que Dios te enriquece y no trae tristeza. O sea, te enriquece pero eres salvo, te enriquece pero sigues casado, te enriquece pero tus hijos son grandes hombres, grandes mujeres de Dios, te enriquece y tienes salud, te enriquece y te va bien. Esa es la bendición de Dios. Si tú ves a alguien que dice, el Señor me ha bendecido, hermano, pero le va mal en otras áreas, cuidado. Porque Dios te bendice en todo. Él llena todo, Él completa todo. Te bendice y a su nombre. Ahora, Dios es un Dios de orden. Y punto número 3, Dios es un Dios de orden y con propósito. Él no hace algo así a la aventura, Él no hace algo así, a ver, que se vaya, a ver qué sale. No.
Dios es un Dios de orden y con propósito. Dios no te dará algo para tu desgracia, o te lo va a dar antes de tiempo. Porque si Dios te da algo antes de tiempo, en lugar de serte de bendición, te va a ser de dolor. ¿Cuántas personas hoy día dicen, ay, si yo volviera a nacer no me hubiera casado tan joven? Hubiera primero estudiado, me hubiera graduado. ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces Dios es un Dios de orden, porque todo tiene su tiempo. A todo le llega la hora debajo del sol. ¿Sí o no? ¿Ah? Él es un Dios de orden. Él es un Dios de propósito. La palabra del Señor dice en Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero sí se echa vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ese es mi Dios. Mi Dios, el Dios que usted y yo servimos, sabe hacer las cosas en orden. Él no te va a dar el vino, no te va a dar bendición, no te va a dar dinero para tu perdición. No te va a dar un negocio que te enferme, que te estrese. Al menos Él te va a dar cuando vea que tú estás preparado para manobrear con las cosas. Por eso a veces nos desesperamos, porque decimos, Dios tarda mucho, a mí me está dejando el tren ya. Y Dios dice, no, es que te estoy preparando para que tú no pases lo que pasó tu primo. O como la samaritana que ya va por el 6 y todavía no asienta cabeza. 5 maridos ya, y el 6º todavía no tenía compromiso con él. La Biblia dice, son mujercitas que viven aprendiendo y nunca dejan de aprender. O sea, viven tropezándose y nunca aprenden. Eso no lo hace Dios. Por eso uno tiene que tener paciencia, tenerse paciencia y tenerle sobre todo paciencia a Dios y saber esperar en el Señor, que cuando es de Dios las cosas van a aparecer. A veces de donde menos se espera, pero llegan. Y cuando llegan tú te sientes bendecido, plenamente satisfecho. ¿Por qué? Porque estás listo para esto. Dios dijo, Él es un Dios de orden y de propósitos. Por eso Él no le da las perlas a los cerdos, porque ¿qué propósito tendría ponerle un diamante en el hocico a un cerdo? No las va a valorar. La palabra del Señor dice que el Señor es un Dios de orden y de propósito. Dios no va a derramar las cosas. Por eso cuando Él multiplicó los peces y los panes, que le dijo a los discípulos, recojan el sobrante. Porque es un Dios que hace todo con propósito. No le gusta derrochar ni desparramar. Él no le gusta que nada se pierda. Él no quiere que se pierda nada en tu vida, en tu familia. Él no quiere que se pierda nada en ti. Por eso todo lo hace en orden y con propósito. Dios te bendecirá, punto 4, de acorde al propósito. Y según el propósito que tenga contigo, te hará procesar. Dios te bendecirá de acorde al propósito. Y de acorde al propósito que tenga contigo, te hará procesar. Por ejemplo, Moisés en el desierto. El ministerio de Moisés lo comenzó a los 80 años. Duró 40 años. Moisés murió a los 120 años. De los 40 años, Moisés de edad abandonó Egipto y se fue a vivir 40 años en un desierto. Moisés no entendía por qué vivía en un desierto, pero Dios sí. Porque el ministerio de Moisés no iba a estar ni en Egipto, ni tampoco en la tierra prometida. El ministerio de Moisés iba a ser en el desierto. Entonces, antes de que Moisés comenzara el ministerio, Dios lo lleva al desierto 40 años. 40 años aprendiendo. Se adaptó al desierto, conocía el desierto como la palma de su mano.
Cuando Moisés entró al desierto, no le tuvo miedo. Pregúntele usted al pueblo que salió de Egipto si tenía miedo al desierto. Ah, claro, le temblaban. Parecían gelatinas, quejándose. Ay, que del frío en las noches, se quejaban del calor del día, que se deshidrataban, no había agua. Moisés no lloraba, ¿por qué? Porque ya había aprendido. Dios te va a prosperar de acuerdo o según el propósito que tiene contigo. Como dice el dicho, el que nació para tamales del cielo le caen las hojas. Y no entiende. ¿Por qué Pedro fue pescador? Porque Dios lo iba a hacer pescador de almas. ¿Por qué Dios mandó a su hijo en una familia de carpinteros? Porque sabía que su hijo tenía que morir en una cruz y cargar con madera. Así que el hombro de Jesús ya tenía callo, ya estaba moldeado. Ay, Dios mío. Todo lo hace. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué es lo que aman? Yo voy a rectificar. ¿Quiénes son los que aman? Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Es decir, sabemos que a los que guardan los mandamientos, sabemos que a los que guardan la palabra de Dios, todas las cosas le ayudan. O sea que esto no es para todo el mundo. Jesús dijo, el que me ama, ese guarda mi palabra. ¿Sí o no? Entonces, este versículo no es para todo el mundo. Es para los que están viviendo para el Señor. Dice, a estos todo les sobra para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, es decir, si Dios te quiere en Miami y tú estás en Las Vegas, no esperes que te vaya bien. No esperes que Dios te prospere en Las Vegas. Porque si te prospera en Las Vegas no te vas a mover. Vas a estar bien cómodo. Dios le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. ¿Y qué hicieron estos? Se quedaron en Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Les mandó persecución. ¡Ay! Y todo el mundo se fue. Si Dios te quiere en las naciones, no te quedes en Egipto. Porque te va a ir mal. Perdón, no te quedes en Jerusalén, te va a ir mal en Jerusalén. A veces uno no entiende por qué estamos aquí. Y a su nombre. No sé si me estoy dando a entender. Me explico. Me está captando la palabra esta noche. Amén. Dice, le ayuda a bien conforme al propósito que son llamados. Si Dios te quiere formar, aquí vas a hallar trabajo, aquí vas a hallar esto, aquí te va a ir esto, aquí todo esto. ¿Por qué Dios te va a querer aquí? Y más si estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo por eso, mi hermano. Y el 5 dice, ahora para cuando has crecido y has aprendido, entonces es ahí cuando comienzas a ver la voluntad de Dios. Gálatas 4, capítulo 4, versículos 1 y 2. La carta del apóstol a los Gálatas nos enseña que cuando el hombre crece, cuando el hombre aprende, cuando el hombre llega a entender muchas cosas, cuando el hombre se convierte en adulto, no de años, no de canas, sino de actitudes, adulto en todo. ¿Cuántos me están atendiendo? Amén. Uno entiende, Gálatas 4:1 dice, lea conmigo, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, si es heredero y es niño, en nada difiere. En nada se diferencia de un esclavo. Pero cuando el heredero crece, ¿cuántos son herederos aquí? Todos somos herederos. La palabra de Dios dice que usted y yo somos herederos
Amén. Y coherederos con Cristo. Pero sabe, muchos estamos verdes todavía. Muchos están en pañales. Entonces usted dice, si yo soy heredero, ¿por qué no tengo lo que es mío? ¿Por qué no disfruto lo que Dios me ha dado? Porque estás en pañales. Porque no has crecido. Porque todavía te quejas. Porque todavía no controlas tu temperamento. Porque todavía quieres todo en la boca. Todavía lloras por cualquier cosa. Por eso Dios no te puede dar. Porque eres un niño. Amén. Por eso es que es importante que usted crezca. Y yo quiero decirle algo, si usted me toma atención, por favor. A veces Dios te quiere enseñar algo y te pasa por una prueba, por una dificultad. Y lo primero que uno hace es llorar, quejarse y se va. Cuando Dios quiere que aprendas a digerir, a procesar, a enfrentar las cosas como un adulto, como un hombre lo hace, que le pone el pecho a las balas, confronta las cosas, no huye. La palabra del Señor dice, Dios no va a enviar los animales a tu arca hasta que tú tengas el arca lista. Así tampoco en Génesis capítulo 7 verso 9 dice la Biblia que cuando el arca estaba lista, entonces Noé y los animales entraron al arca. Cuando tú estés preparado, las bendiciones van a llegar. Así que no te preocupes en traer los animales. No te preocupes en cómo la vas a hacer, la vas a librar. Preocúpate en construir tu arca. Preocúpate en crecer. Preocúpate en madurar espiritualmente. Y vas a ver cómo las bendiciones van a llegar solitas. Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Aleluya. Póngase de pie en esta hora.